Tengo que saludarles y darle la bienvenida a Madrid, a la Facultad de Ciencias Políticas y, lógicamente, al quinto Congreso Internacional del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. Mi nombre es Gemma Sánchez Medero, soy directora del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración y voy a presentar a las personas que están aquí en la mesa para realizar la inauguración. A mi derecha y en el centro, presidiendo, tengo a Rosa María de la Fuente, que es vicerrectora de la Universidad Complutense de Madrid, y a mi extremo también de la derecha tengo a doña Esther del Campo, que es la decana de la Facultad de Ciencias Políticas. Le voy a ceder primero la palabra a nuestra querida vicerrectora. Rosa, por favor. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí en esta inauguración. Lamentablemente no puedo quedarme y participar como en otras ocasiones porque coinciden justo las clases de doctorado que se están celebrando en esta facultad. Y, bueno, pues es el quinto Congreso Internacional, como les digo. Sé que en anteriores ocasiones he tenido la posibilidad de participar y lo que me parece que es muy importante que la facultad siga realizando congresos internacionales que nos permita continuar debatiendo con los especialistas de otros lugares del mundo que están preocupados por la ciencia política y, en este caso, con la ciencia de la administración. Son tiempos críticos, son tiempos difíciles y, además, en el título aparece la idea de hay que ser inteligente, y la inteligencia en la administración es fundamental para poder hacer frente a los retos, y uno de los que más me interesa a mí, que es la gobernanza, que es la capacidad de implementar las acciones. Así que nada más, estoy segura de que vais a disfrutar de mesas redondas, de ponencias. Vienen muchísimos expertos y estoy segura de que vais a poder aprovechar muchísimo las jornadas. Espero que disfrutéis también de esta facultad, del campus y de la Universidad Complutense, pero también de Madrid. Así que bienvenidos y mucha suerte y que salga todo muy bien. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la decana de la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer a la profesora Gemma Sánchez Medero, directora del Instituto de Ciencias de la Administración, pero también muy especialmente a nuestra vicerrectora, que ha sido atracada en la cafetería. ¿De acuerdo? Lo digo porque es muy importante que veáis la representación institucional y el apoyo, ¿no?, con el que cuenta este congreso y el instituto por parte de la Universidad Complutense. Algunos ya nos conocéis porque sois profesores o estudiantes de nuestra facultad, pero especialmente a aquellas y aquellos que no nos conocéis, pues daros la bienvenida a esta facultad. Es una facultad muy grande, es decir, es una facultad donde se imparten numerosísimas titulaciones, muchas de ellas relacionadas con el ámbito del Congreso, es decir, con la ciencia política y de la administración. Y en ese sentido vais a encontraros, porque muchos de nosotros vamos a participar en las distintas mesas redondas, pues con una visión bastante amplia, ¿no?, de nuestra disciplina. Me alegra mucho, además, que esta primera mesa esté muy feminizada, porque efectivamente vais a ver luego que en la mesa grande del Congreso pues hay pocas mujeres. Y quería hacer una reflexión sobre eso. Es decir, mi primera reflexión tiene que ver con el futuro de la ciencia de la administración, ¿no? No solamente hay pocas mujeres, sino que si hacemos un promedio, la edad media de los que van a participar en la mesa siguiente, ¿no?, en la mesa de las 12, me parece, pues yo os diría que la edad media ronda los 62 años, más o menos. Es impresionante, ¿eh? Y vosotros diréis, bueno, no pasa nada. Yo sí creo que es una muestra, ¿no?, de la importancia que tenemos que darle a estos estudios en el ámbito de la gestión pública, de la administración, de las políticas públicas, porque efectivamente nos estamos quedando sin expertos y expertas. Es decir, generacionalmente hemos tenido un vacío y eso ha significado que en muchas de las universidades públicas y privadas, el ámbito de la administración pública prácticamente no se ha desarrollado en los últimos años. Y cuesta encontrar profesionales. Es decir, cuando nosotros sacamos plazas y se presentan candidatos y candidatas a estas plazas, nos damos cuenta de que hay algunos ámbitos de nuestra disciplina que están muy sobredimensionados
perdón, porque yo también trabajo en eso, pero diríamos el comportamiento político electoral o los partidos políticos, mientras que hay otros ámbitos que están muy infradotados, ¿de acuerdo?, como el ámbito de la administración pública y de las políticas públicas. Lo quiero poner de manifiesto porque prácticamente nosotros somos como una aldea gala, irreductible al desaliento, lo digo honestamente, es cierto, somos una aldea gala, la Universidad Complutense de Madrid, y estamos aquí resistiendo, ¿no?, los nuevos envites que se nos provocan por parte de todos los cambios legislativos, en algunos casos, pero sobre todo los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad. Y creo que precisamos, lógicamente, de mejores, ¿de acuerdo?, gestores de lo público. Y creo que esta es diríamos, un buen contexto, ¿no?, en el que nosotros podemos seguir trabajando sobre esa mejor gestión de lo público. En segundo lugar, quería hablar un poco de los 3 conceptos que están enmarcados en el eslogan del Congreso. Habla de democracia, de política y de administración. Decía muy bien nuestra vicerrectora, inteligente en tiempos críticos. Fijaros que, efectivamente, si voy a mirar cada uno de los 3 conceptos por separado, yo diría que todos están en crisis. Pero no solamente por una visión o una, diríamos, valoración por parte de la ciudadanía bastante deficiente sobre el funcionamiento de la democracia, de la administración y de la política o políticas públicas también, sino que incluso las propias instituciones están profundamente ensimismadas en sí mismas y no se están dando cuenta de que tienen que asumir algunos cambios y retos en los próximos años para dar respuesta a los nuevos problemas públicos. Tenemos nuevos ámbitos de intervención pública, pero también tenemos seguramente una sociedad que está cambiando y que demanda cosas nuevas. Ayer, en un seminario del CIS, hubo una ponencia que nos despertó a todos, pues yo diría, una gran simpatía de un sociólogo, de un catedrático de Sociología de la Universidad de Sevilla, Eduardo Bericat, que hablaba del desacoplamiento. Él no quería utilizar un término que nosotros usamos mucho más en ciencia política, que es desafección, desconfianza, ¿de acuerdo? Él hablaba del desacoplamiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y todos terminamos un poco incidiendo diríamos, en esa posición y en ese debate. Es decir, ¿cómo vamos a lograr enganchar, a acoplar de nuevo en defensa de nuestras instituciones públicas a nuestros jóvenes? Fijaros que esta es una tarea fundamental. Yo creo que no sabemos explicar realmente para qué sirven las instituciones, las estructuras administrativas y cuál es el rol de las políticas públicas. Por poner un ejemplo, simplemente la DANA, ¿no?, en Valencia nos muestra la importancia de tener estructuras políticas responsables, estructuras administrativas profesionales y seguramente políticas públicas acertadas, no en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo, que den respuestas, ¿no?, a estos, diríamos, problemas urgentes que de repente se nos plantean. Bueno, la verdad es que espero que encontréis algunas de las respuestas en este congreso. Estoy segura de que el Congreso va a ser un éxito. Fijaros que yo siempre que participé en la organización de congresos, desde un primer momento, siempre les decía a las personas que participaban en la organización, tenemos que multiplicar y duplicar los intervinientes en el siguiente congreso. Y al siguiente, en el tercero, hay que multiplicar los intervinientes. Este congreso se lo tomó de una manera muy responsable y yo recuerdo que una de las cosas que nos decían al principio, bueno, es que nosotros queremos tener tiempo para poder reflexionar conjuntamente en las mesas, no estos congresos sobredimensionados de la Asociación Internacional de Ciencia Política que van 5.000 personas o de la Asociación Internacional de Sociología que lo mismo, 6.000. Claro, al final ahí no tienes espacio suficiente para poder conversar, ¿no?, y para poder plantear algunos retos. Entonces, espero y deseo efectivamente que en ese tiempo que vais a tener para poder presentar vuestros avances, pero también para poder argumentar y debatir con otros, seáis capaces de proponer algunas soluciones, ¿no?, a los retos que tenemos en este momento. Yo creo que sí que estamos en un tiempo crítico, pero también tengo que deciros que seguramente cualquiera de nuestros antecesores pensó lo mismo que nosotros, que eran tiempos críticos. Siempre pensamos que estamos en tiempos críticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener una mirada prospectiva de medio y largo plazo. Hay que intentar reforzar nuestro ámbito de conocimiento porque creo que estamos en un momento importante de la disciplina y creo que sobre todo hay que alentar a nuestros jóvenes
porque había una frase ayer que nos pareció muy interesante. Dice, hemos pasado de que lo que se valore es el tener a lo que se valora es el experimentar. Entonces, digo, creo que sería muy importante que logremos enganchar a nuestros jóvenes en el experimentar la importancia que tiene, ¿no?, este ámbito de conocimiento y diríamos, y la aplicación que tiene, porque lo más interesante es que tiene una aplicación inmediata en mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones, en gestionar de una manera más democrática, pero también más eficaz, el funcionamiento de acuerdo de esas estructuras administrativas y de las decisiones públicas. Fijaros, bueno, ya me estoy enrollando, perdón, porque, como dice Gemma, me dan un micrófono y yo sigo hablando. Pero es que estaba pensando en una cosa muy importante a la luz y llevo varias semanas reflexionando. Se nos va a ir nuestra vicerrectora porque la pobre tiene clase de doctorado. Sí, pero no... Solo un segundo. Vamos a debatir aquí en también. En relación a lo que estaba diciendo la decana, yo creo que es verdad que una de las cosas de las que yo más me siento orgullosa es del grado de gestión de administración pública de esta facultad. Yo he sido docente de ese grado hasta hace unos años que estoy ocupando otras posiciones, y quiero decir que en estos años ese grado ha sido fundamental, que cada vez hay más estudiantes y estudiantes que eligen ese grado, que cuando estás en un puesto de responsabilidad en cualquier institución sabes que lo importante es tener buenos técnicos, gente que esté bien formada y que pueda asumir los retos de la gestión cotidiana, y eso es algo que yo creo que esta facultad está formando y cada vez más, ¿no? El orgullo de ser parte de la administración es algo que tenemos que también trabajar en la facultad. Y es verdad que a lo mejor no era el grado que en un momento era más glamuroso, porque había otros grados más atractivos, ¿no? Relaciones internacionales, que todos pensaban que iban a acabar trabajando en la ONU, cuando se da cuenta que no da para tanto. Y sin embargo, cada vez tenemos más estudiantes en gestión y administración pública, más comprometidos, y que además al final estamos consiguiendo que jóvenes se comprometan también con la administración pública a través de cada vez más presentarse a oposiciones, obtener mejores niveles, y yo creo que eso es fundamental, y eso es algo que yo agradezco muchísimo a la facultad, porque creo que es un esfuerzo que también el instituto ha trabajado mucho para que fuera un orgullo estar en la gestión y en la administración pública. Así que lo siento muchísimo, me tengo que ir, pero os dejo en buenas manos. Muchísimas gracias. Yo quiero terminar. Sí, hombre. Gracias, Rosa. Por seguir un poco en la línea que nos planteaba la vicerrectora, fijaros, y por poner un ejemplo, porque a mí me pareció ayer también muy sorprendente. Yo suelo contar a mis estudiantes también un poco, porque lo voy aplicando en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, ayer tuvimos aquí la inauguración de la Feria del Voluntariado, y una de las personas que se sentó en esta mesa, bueno, era la mesa de trabajo social, era el subdirector del INJUVE, del Consejo de la Juventud, y era politólogo, ¿de acuerdo? Y me hizo mucha gracia porque me dijo... dice, tengo 70 personas trabajando. De esas 70 personas, dice, aproximadamente 40 han salido de políticas y de gestión pública. Claro, para que veáis un poco, dice, es que yo los he reclamado. Es decir, cuando salían un poco las convocatorias, dice, yo los reclamaba con ese perfil, porque quiero gente que no solamente sepa pensar, sino gente que también sepa gestionar. Es decir, que por lo menos le hayan dado unas herramientas básicas, ¿no?, para la gestión. Y eso me lleva al último comentario que quería hacer. Este es un comentario que seguramente puede provocar incluso hasta un debate entre vosotros. Lo digo para que lo aprovechéis para el café, y es el tema, porque lo estamos viendo, vuelvo a Valencia, ¿de acuerdo? Y vuelvo a esa decisión de poner al mando, ¿no?, como vicepresidente encargado de la reconstrucción a un militar, porque los militares nunca dejan de serlo. Pero no me voy a meter en el tema de la cuestión militar, sino en el tema de hasta dónde llega nuestra responsabilidad, ¿no?, como gestores públicos. Yo soy de la opinión, es verdad que necesitamos técnicos, es verdad que necesitamos, fijaros, en este contexto en el que se está produciendo un envejecimiento enorme de nuestras estructuras administrativas, sobre todo en la Administración General del Estado, en el que vamos a tener una oferta de empleo público, la estamos teniendo ya abundantísima, porque tenemos que renovar todas esas estructuras.
efectivamente creo que tenemos que ahí, de alguna manera, pues conducir a nuestros estudiantes, ¿no?, para que puedan dar respuesta a esas necesidades. Pero creo que en los niveles más altos no solamente necesitamos técnicos, expertos, necesitamos políticos responsables. Lo digo porque yo siempre pienso que en última instancia tiene que haber políticos tomando decisiones y esos políticos son responsables, ¿no?, de las decisiones que toman. Otra cosa es que las decisiones sean acompañadas por informes técnicos y que los expertos nos digan, bueno, hay este tipo de alternativas, ustedes finalmente, con esa responsabilidad política que tienen y esa responsabilidad directa con el electorado, tendrán que decidir entre estas alternativas cuál es la mejor, la que da una respuesta más legítima, democrática y eficaz a los problemas que ustedes tienen. Entonces, esa idea de que los técnicos nos van a resolver los problemas tampoco la comparto. Es decir, creo que esto va a ser una combinación de política y de técnica, ¿de acuerdo?, donde las alternativas seguramente, las mejores soluciones, esas soluciones inteligentes, van a tener que venir de ustedes, pero que seguramente tenemos que pedir a nuestros políticos que asuman con responsabilidad el cargo que ocupan y que, por lo tanto, rindan cuentas de lo que están haciendo y de lo que no están haciendo, que también es muy importante, ¿eh? Entonces, en ese sentido, ese es un tema, yo creo que también central en todo lo que nos estamos planteando. ¿Cómo combinamos, ¿no?, un mayor conocimiento, diríamos, de expertise, con un conocimiento que tiene que ver con racionalidad, responsabilidad y, sobre todo, rendición de cuentas, fundamentalmente? Bueno, yo no les quiero entretener más. La verdad es que es un placer estar en este 5º Congreso. Quiero recibir también muy calurosamente a todas aquellas investigadoras e investigadores que vienen del otro lado del Atlántico, porque sé que tenemos bastantes intervinientes y ponentes de América Latina. Y espero que sigamos creciendo en los próximos años. Es decir, mi esperanza es que el Congreso del ICA se convierta, yo soy parte del ICA, es decir, soy miembro del Instituto, se convierta en un referente en el ámbito de la administración pública. Fijaros que hay algunas otras instituciones, como el CLAD, que han planteado congresos, ¿de acuerdo?, anuales, pero que a mi juicio van perdiendo fuelle en los últimos años, quizás porque no están sustentados sobre una institución académica, es decir, sobre una institución que es estable, permanente en el tiempo, que mantiene una coherencia en el ámbito de la ciencia en la administración y de las políticas públicas. Y quizás yo lo que pediría, porque siempre hago una solicitud, una demanda, ¿no?, que el año que viene seamos capaces también de cada vez más convencer a esos expertos de los que estábamos hablando de que acudan a este congreso para poner a dialogar el ámbito académico con el ámbito más técnico, ¿no? Y ese sería, pues bueno, el reto para el próximo congreso. Ya sé que todavía estamos empezando pero siempre hay que pensar en el futuro, ¿no?, de manera positiva, en positivo. Bueno, pues nada, termino como empecé, dándoles la bienvenida. Nos vamos a ver durante estos 3 días que van a estar ustedes por aquí, seguro, dando vueltas. Van a ver que la facultad es una facultad muy viva, muy dinámica, que hay muchas actividades de todo tipo. Intenten participar en la medida de lo posible en aquellas que sean compatibles con sus mesas de trabajo. Y bueno, y espero que disfruten mucho de este espacio. Sé que estamos un poco lejos de Madrid, pero ahí sí que no podemos hacer nada. Tendrán que coger el transporte público. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, decana, muchísimas gracias a la vicerrectora. Y bueno, ahora me toca a mí explicar brevemente la organización, la institución que tengo el honor de dirigir, que es el Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. Es un instituto que se creó en 1986 por el profesor Mariano Baena del Alcázar, que bueno, es una persona que muchos de ustedes conocerán y referente dentro de la ciencia de la Administración. El profesor Baena, por aquel entonces, con profesores del antiguo Departamento de Derecho Administrativo y Ciencia de la Administración, decidió crear esta institución para convertirla en un foro de intercambio, de diálogo entre académicos y el mundo profesional.
Ese foro que es el instituto, después de 40 años de existencia, se ha convertido precisamente en eso, gracias a la labor de los distintos directores que han ido precediendo al profesor Baena. Tenemos aquí a la antigua, bueno, digamos, la que yo he sustituido como directora, que ha sido la profesora Gemma Pastoral Badadejo, que estuvo 8 años dirigiendo el instituto y además fue la que creó la cuestión de generar este foro, que serían los congresos internacionales, para precisamente el instituto tuviera una mayor proyección internacional. Gracias a ella, pues los congresos han ido creciendo y aumentando de forma sustancial. Actualmente, y también el instituto. Actualmente el instituto tiene 35 investigadores UCM, no solo de ciencia de la administración, sino también de otras disciplinas como puede ser la ciencia política, sociología, economía, derecho. Y, además, el instituto ha incorporado en esa proyección internacional a profesores e investigadores de otras universidades, como puede ser la Universidad de Valencia, la Universidad de Santiago de Chile. O sea, que quiero decir que ha ido creciendo de forma exponencial. Y actualmente estamos en el 5º congreso, que vienen y vais a participar más de 300 ponentes que vienen de distintas partes del mundo, no solo de España, Italia, Francia, Alemania, lógicamente América Latina, como Perú, Colombia, México, Argentina. Es decir, es evidentemente, y además no solo son profesionales académicos, sino también evidentemente profesionales de las administraciones públicas. El instituto, bueno, el congreso, 5º congreso va a tener 22 grupos de trabajo de diversas materias, o sea, diversos grupos de trabajo en los que podemos encontrar cuestiones evidentemente que son relevantes en la actualidad, como puede ser el impacto tecnológico, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser la gestión del talento, como puede ser la participación ciudadana, la erosión de la democracia, el surgimiento de la extrema derecha, cuestiones que están, por desgracia, muy de actualidad, como va a ser la guerra y la geopolítica, que, por cierto, además es una de las mesas más numerosas. Eso permite que aquí vayamos en estas 2 sedes, que este año por primera vez tenemos que dividir el congreso en 2 sedes, dado el número de personas que vamos a participar en el congreso. Hay que darse cuenta que además la Facultad de Ciencias Políticas mantiene su actividad lectiva y eso pues también va a enriquecer porque evidentemente van a participar en estas jornadas, bueno, en este congreso, mejor dicho, investigadores que están realizando su doctorado en esta facultad. Las 2 sedes serán la Facultad de Ciencias Políticas y la Escuela de Gobierno, que se encuentra, si viéramos los estores, se encuentran enfrente justamente. Y además, como va a ser 3 días muy intensos, hemos querido complementar el congreso con una serie de actividades que las hemos llamado sesiones plenarias, que esperamos que sean de vuestro interés, principalmente porque abordan también distintas cuestiones. De hecho, la conferencia inaugural no hemos querido hacerla en este momento, sino que se va a hacer el miércoles 20, o sea, hoy, de 12 a 14, en este mismo salón, una mesa redonda que se denomina La ciencia de la administración, pasado, presente y futuro, donde van a acudir 6 catedráticos del área, donde, por ejemplo, vendrá el profesor Manuel Arenillas, Xavier Bayar, María Bustelo, Ernesto Carrillo, Miguel Salvador Serna y Joan Subirats, que, como todos ustedes saben, es el exministro de Universidades. Por la tarde, en la Escuela de Gobierno tendremos otra mesa redonda a las 4 en el Salón de Actos, que es Universidad, Ciencia, Administraciones, un diálogo necesario para el frente a la crisis social, donde evidentemente también van a venir representantes del Ministerio de Igualdad, de la Oficina Española de Cambio Climático, etcétera.
El jueves 21, en el Salón de Actos de la Escuela de Gobierno, tendremos también una mesa sobre salud mental y empleo, donde evidentemente también vienen personas de relevancia en la cuestión a tratar. El jueves por la tarde, a las 4:30, estará también en el Salón de Actos una conferencia sobre Administración Pública e Inteligencia Artificial, si los funcionarios o no son robots, que estará a cargo de un catedrático de Derecho de la Administración, Ricardo Rivero Ortega. Y, por último, el último acto será el acto de clausura, donde sí habrá, evidentemente, una conferencia de clausura, donde podremos contar con la directora del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, la doña Consuelo Sánchez Naranjo. Bueno, todas estas actividades esperamos que sean de su agrado. Además, dado que hemos permitido para que puedan participar aquellas personas que se encuentran en sus lugares de residencia, pero por motivos de trabajo no podían acudir físicamente aquí, el congreso es un congreso híbrido y eso significa que todos los actos del congreso pueden ser seguidos por streaming. Tanto en el programa del Congreso como en los grupos y en las actividades que aparecen colgadas en la web del Congreso hay un código QR. A través de ese código QR cualquiera puede conectarse a cualquier actividad del Congreso. Por lo tanto, pueden seguirlo en los dos formatos y habrá intervinientes y ponentes en las mesas que sean presenciales y otros lo hagan de forma online. Por lo tanto, como digo, es un formato mixto. Simplemente señalarles que vamos a tener 60 voluntarios que son alumnos de esta facultad, que estarán en esta sede y estarán en la sede de la Escuela de Gobierno. Los encontrarán ustedes por los pasillos, pero además en cada grupo de trabajo habrá un voluntario que les facilitará cualquier ayuda técnica que sea necesaria. Cualquier cuestión pueden dirigirse a ellos. Los miembros del comité organizador de este congreso también vamos a estar presentes en las dos sedes, con toda la confianza en todas aquellas cuestiones que podamos ayudarles. Estamos aquí para ello y solo me resta agradecerles su participación, su presencia aquí en Madrid, en la Facultad de Ciencias Políticas, y entonces daríamos por inaugurado el congreso, el 5º Congreso Internacional del Instituto Complutense de Ciencias de la Administración. Y nada, solo ahora emplazarles a que vamos a tener un coffee break en la cafetería de profesores. Ahora les indicaremos cómo bajar y llegar hasta allí, para que a las 11 podamos empezar con las mesas y los grupos de trabajo y empezar la actividad del congreso ya hasta el viernes a las 7 menos cuarto, que será la clausura del mismo. Muchísimas gracias y bienvenidos a Madrid.